7:32 de la mañana. El reloj del tablero parpadeaba en rojo mientras la lluvia golpeaba el parabrisas de Cole Brennan como balas. Sus manos callosas se aferraban al volante, con los nudillos blancos como el hueso. En el asiento trasero, Ruby sujetaba con fuerza su mochila. Dentro, un ensayo titulado Mi héroe que tenía que entregar ese mismo día. Había escrito sobre él. «Papá, ¿vamos a llegar tarde?», preguntó con voz débil e insegura. Los ojos de Cole se encontraron con los de ella en el retrovisor. 9 años, con las gafas resbalándole por la nariz, ojos verdes preocupados, como los que Laura solía tener. «No, cariño. Te lo prometo». Pero entonces lo vio. Un BMW plateado inclinado sobre el arcén, con las luces de emergencia parpadeando en rojo furioso a través de la niebla. Una mujer estaba de pie junto al coche, con vaqueros de marca empapados, el teléfono en la mano, pero sin llamar a nadie, solo mirando la pantalla. Le temblaban los hombros. El pie de Cole pisó el freno. 8 minutos para su futuro, u 8 minutos para perderlo. La voz de su padre resonó aquella última tarde antes del infarto en el garaje. «Hijo, hay 2 tipos de personas en este mundo. Las que pasan de largo y las que se detienen. ¿Cuál quieres ser?». Cole apagó el motor y miró el reloj por última vez. «Quédate aquí, Ruby. Vuelvo enseguida». No tenía ni idea de que la mujer que estaba bajo la lluvia podía hacer realidad sus sueños o destruirlos por completo. Las botas de Cole crujieron sobre la grava mojada. La mujer levantó la vista y él vio cansancio en sus ojos, de ese que proviene de cargar con un peso invisible. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 años, con ropa demasiado cara para el clima de Oregón. «¿Necesitas ayuda?». Cole se arrodilló junto al neumático destrozado. La llanta estaba doblada, la goma desgarrada sin remedio. La lluvia había empapado su camisa de la entrevista, la camisa de J.C. Penney que había planchado 3 veces esa mañana. «No sé qué pasó». Su voz tenía un dejo de Boston que desentonaba en esta carretera rural. «1 minuto estoy conduciendo, al siguiente estoy derrapando en el arcén». Llamó: «Hola, Petra», pero dijeron que tardarían entre 2 y 3 horas. Señaló el BMW como si la hubiera traicionado. Cole miró su reloj. Sintió un nudo en el estómago. 8:37 y contando. Se imaginó a Gerald Parker en Hart Industries tomando notas sobre puntualidad en su expediente. «¿Cómo te llamas?». Cole aflojó las tuercas de las ruedas con la vieja llave inglesa de su padre. El peso lo conectaba con incontables tardes en el taller de Theo, aprendiendo que arreglar cosas era tanto una habilidad como una vocación. «Maya», dijo ella tras un instante de vacilación. Él estaba demasiado concentrado para darse cuenta. «Maya Collins, eres mi ángel de la guarda o la última persona decente en Oregón». Su risa era nerviosa, agradecida, la risa de alguien poco acostumbrada a depender de desconocidos. Pero había algo en la forma en que pronunció su nombre que sonaba ensayado, como un diálogo de un guión que había practicado. Cole trabajaba con constancia, la memoria muscular guiando sus manos a través de movimientos realizados miles de veces. «Solo Cole, pregúntale a mi hija sobre Los Ángeles. Te dará una lista de mis defectos que podría llenar un cuaderno». Maya se agachó a su lado, observándolo con un interés genuino que se sentía diferente de la simple curiosidad, como si comprendiera la habilidad de maneras que esas manos cuidadas no deberían sugerir. «He estado arreglando cosas desde que pude sostener una llave inglesa. Papá decía, todo problema tiene solución si estás dispuesto a ensuciarte las manos». Su voz se suavizó con el recuerdo. Maya asintió, y por un segundo, su máscara corporativa se desvaneció, revelando a alguien ávida precisamente de ese tipo de simple verdad. 20 minutos después, Cole había montado la llanta de repuesto. Rechazó los billetes que Maya le ofreció, con las manos aún negras de grasa. El dinero le parecía inapropiado, como si pudiera devaluar algo importante.
¿Cómo puedo agradecértelo? Parecía casi incómoda con el lujo de su interior de cuero ahora, viéndolo a través de sus ojos por primera vez. Pásalo. Ayuda a alguien más cuando lo necesite. La filosofía del padre de Cole, destilada a su esencia. Maya asintió como si entendiera algo más profundo en el consejo. Mientras Mia se preparaba para irse, bajó la ventanilla con una intensidad que hizo que su siguiente pregunta pareciera más significativa que una simple curiosidad. Cole, la entrevista que te perdiste. ¿Para qué era? Algo brilló en su rostro cuando él respondió. Un puesto de gerente en Eart Industries. He estado soñando con ello durante meses. Un momento en el que su cuidadosa compostura se desvaneció y pareció como alguien procesando información inesperada que lo cambió todo. Sus dedos se apretaron en el volante. Luego sonrió y arrancó, dejando a Cole solo mientras la lluvia finalmente amainaba. Se preguntó si el consejo de su padre sobre ayudar a la gente valía la pena como para perderse la cita más importante de su vida. Cole condujo a casa por calles que parecían más grises de lo habitual. Pasaron la escuela primaria Riverside, donde dejarían a Ruby en una hora, y el taller mecánico de Murphy, donde su jefe querría explicaciones que no sabía cómo dar. El parque de casas rodantes Meadowbrook no era muy bonito, pero estaba limpio. Y era seguro y suyo. La habitación de Ruby estaba pintada de lavanda, y el pequeño jardín donde crecían tomates y frijoles criollos cerca. No era la vida idílica que había imaginado con Laura. Pero era un trabajo honesto y una vida honesta, basada en el amor. Ruby estaba comiendo Cheerios en su pequeña mesa de la cocina cuando Cole entró. Sus oscuras trenzas enmarcaban un rostro que la miró con unos ojos demasiado sabios para una niña de 9 años. ¿Cómo te fue, papá?, preguntó, con el tono cuidadoso de quien se prepara para celebrar o consolar. Una niña que había aprendido a leer las sutiles señales de decepción que los adultos intentaban ocultar. Cuando Cole explicó que había faltado a la entrevista para ayudar a alguien que lo necesitaba más, Ruby asintió como si tuviera todo el sentido del mundo. Mamá siempre decía que uno daría hasta el último centavo por ayudar a un desconocido. Sin juzgar, solo con aceptación. ¿Estarás bien con el trabajo? La pregunta de Ruby denotaba la sensibilidad que había desarrollado desde la muerte de Laura, volviéndose más sensible a las preocupaciones de su padre, lo que la hacía parecer mayor de lo que era. Cole sonrió sinceramente por primera vez esa mañana. Lo resolveremos, Ruby. Siempre lo hacemos. La verdad, aunque no estaba seguro de cómo se las arreglarían esta vez, habían sobrevivido a la enfermedad y muerte de Laura. Habían sobrevivido a facturas médicas que ascendían a $180,000. Habían sobrevivido a la paternidad en solitario. Habían sobrevivido a esto también, porque se tenían el uno al otro y a la silenciosa dignidad que provenía de hacer lo correcto, incluso cuando costaba algo. Lo que Cole no sabía era que Maya Collins había llegado al aparcamiento de Murphy 15 minutos después de dejarlo, observándolo a través de las ventanas empañadas por la lluvia. Mientras él entraba para explicarle a su jefe por qué había faltado a la entrevista que podría haberlo cambiado todo. La mujer que había parecido indefensa junto a su coche averiado estaba haciendo una llamada que alteraría sus vidas para siempre. Su voz tenía una autoridad que habría escandalizado al hombre que acababa de ayudarla. Maya Collins no era quien parecía ser. Y Cole Brennan no tenía ni idea de que acababa de ayudar a la única persona con el poder de hacer realidad sus sueños o destruirlos por completo. El martes por la tarde recibió un correo electrónico que hizo que Cole leyera la pantalla 3 veces para creer que era real. Estimado señor Brennan, Hart Industries desea reprogramar su entrevista para el lunes a las 9 de la mañana. Entendemos que tuvo problemas con su coche que le impidieron asistir a la cita de ayer. Estas cosas pasan. Por favor, confirme su disponibilidad. Atentamente, Iris Blake. Recursos humanos. Problemas con el coche. La interpretación creativa.
Le hizo preguntarse qué historia le habría contado Mer, pero no iba a corregir un registro que le había dado esta segunda oportunidad. Le temblaban las manos mientras escribía la confirmación. Murphy levantó la vista del Civic en el que estaba trabajando cuando Cole le mostró el correo electrónico. Vaya, no lo puedo creer. Alguien allá arriba debe de caerte bien. Brennan. El rostro curtido del viejo mecánico se iluminó con una sonrisa. Tómate la semana para prepararte. Practica esas respuestas de la entrevista otra vez, y por el amor de Dios, no te detengas por ningún otro conductor varado. Era una broma, pero Cole captó la sabiduría subyacente. Un rayo no cayó 2 veces en el mismo lugar. La próxima vez, tendría que elegir de otra manera. Esa noche, Cole ayudó a Ruby con la tarea de matemáticas, mientras su ropa para la entrevista colgaba recién planchada. La rutina doméstica se sentía valiosa, un recordatorio de lo que estaba en juego al día siguiente. Nerviosa por el lunes, preguntó Ruby con una perspicacia que siempre lo asombraba. Un poco, pero a veces estar nerviosa significa que estás haciendo algo importante. Se hacía eco de las palabras de Laura de los primeros tiempos de su relación, cuando los riesgos se sentían como aventuras en lugar de necesidades. Ruby recitó la sabiduría de su madre con la cuidadosa precisión de quien conserva fragmentos preciosos. Mamá decía que la valentía no se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando lo tienes. ¿Le habría gustado Maya a mamá? La pregunta de Ruby tomó a Cole por sorpresa. Su hija había observado más de lo que él se había dado cuenta durante los sucesos de ayer. Cuando pasó el autobús, te miraba saludar y parecía triste, como si deseara que alguien la saludara. La claridad de Sophie atravesaba las complicaciones adultas para identificar la necesidad humana esencial de conexión. Cole se maravillaba de la capacidad de su hija para ir directo al grano. A mamá le habría gustado cualquiera que ayudara a traer cosas buenas a nuestra vida. Ruby insistió. ¿Maya está trayendo cosas buenas? Cole solo pudo responder con sinceridad. Eso espero, cariño. De verdad que sí. El fin de semana. Se arrastró con una lentitud exasperante. Cole investigó Hart Industries en línea. Una empresa de fabricación de equipos médicos fundada hace 50 años por Theodore Hart, quien había comenzado como mecánico en un taller de 2 plazas y lo convirtió en una empresa de 100 millones. La declaración de misión de la empresa hacía hincapié en tratar bien a los empleados y priorizar la calidad sobre la reducción de costos. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que generalmente significaba que no lo era. Pero Cole se permitió tener esperanza. De todos modos, ¿qué otra opción tenía? El lunes amaneció despejado y brillante, como si los dioses del clima hubieran decidido concederle una segunda oportunidad. Cole se vistió con esmero, poniéndose su camisa buena y la corbata que Ruby le había ayudado a elegir. Azul marino con lunares plateados, ella la describió como profesional pero no aburrida. Hart Industries O. ocupaba un reluciente edificio de cristal en las afueras de Portland, por el que Cole había pasado en coche decenas de veces, preguntándose cómo sería trabajar en un lugar tan exitoso. El vestíbulo de mármol, con sus muebles caros y una recepción digna de un hotel, le hizo acercarse con la cautelosa cortesía que la gente de clase trabajadora aprendía en lugares donde tal vez no encajaban. La cálida profesionalidad de la recepcionista sugería que su nombre estaba marcado para recibir una atención especial. Señor Brennan, bienvenido. La señorita Blake le atenderá enseguida. Cole se sentó en un sillón de cuero que probablemente costaba más que su alquiler mensual, intentando no parecer tan nervioso como se sentía. Otras personas se movían por el vestíbulo con determinación y seguridad. Personas que pertenecían a edificios como ese, que no vivían en parques de caravanas ni compraban camisas en JCPenney. Estaba a punto de levantarse e irse, convencido de que todo aquello era un error, cuando una mujer con un elegante traje gris se acercó. Señor Brennan, soy Iris Blake.
Le extendió la mano con una sonrisa que parecía sincera. Gracias por venir. Sé que el lunes por la mañana fue complicado. Cole le estrechó la mano, aliviado de que no mencionara los detalles de su ausencia. Iris lo condujo a través de un laberinto de cubículos hasta una sala de conferencias donde lo esperaba Gerald Parker. Un hombre de unos 50 años con cabello plateado y gafas de montura dorada. Gerald, este es Cole Brennan. Cole. Gerald es nuestro director de operaciones. Se dieron la mano y el apretón de Gerald fue firme. Señor Brennan, gracias por acompañarnos. Gerald señaló una silla. Antes de empezar, hay otra persona que quería participar en esta entrevista. Miró hacia la puerta con una expresión que Cole no pudo descifrar del todo. Algo entre diversión y curiosidad. A nuestra directora ejecutiva le gusta asistir a ciertas entrevistas. Debería estar aquí también. La puerta se abrió. Cole se giró y su mundo se tambaleó. De pie ante él, con un elegante traje de negocios, estaba Maya Collins. Solo que no era Maya Collins en absoluto. Amanda Brooks, nuestra directora ejecutiva, anunció Iris, y Cole sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La mujer a la que había ayudado a cambiar una llanta, cuyo problema con el auto le había impedido asistir a su entrevista original, quien de alguna manera había logrado que estuviera sentado allí, le decía, «Hola, Cole. Gracias por venir». Su voz transmitía la confianza que había percibido, pero no comprendido, durante su conversación al borde del camino. La mente de Cole repasó rápidamente la semana pasada, reinterpretando cada palabra y cada gesto. Ella había sido la directora ejecutiva todo el tiempo. Había mentido sobre todo. El nombre, la impotencia, tal vez incluso la llanta. Apretó los puños bajo la mesa. Creo que tenemos que hablar. La voz de Cole era más firme de lo que él se sentía. La compostura de Viven no flaqueó, aunque algo brilló en sus ojos. ¿Vulnerabilidad o culpa? No podía distinguirlo. Gerald e Iris intercambiaron miradas, percibiendo una tensión que no comprendían. La entrevista transcurrió con una cortesía surrealista. Todos sabían que algo andaba mal, pero nadie estaba dispuesto a abordarlo directamente. Gerald hizo las preguntas de rigor sobre su experiencia. Cole respondió con sinceridad, a pesar de la creciente tensión con la mujer que lo había engañado. Cada palabra se sentía como caminar sobre un campo minado. Cuando Gerald le preguntó por qué había faltado a su entrevista original, Cole miró directamente a Vivian con una expresión que era a la vez desafío y acusación. Me detuve a ayudar a alguien que lo necesitaba, alguien cuyo coche de lujo se averió en una carretera rural, alguien que parecía perdida y asustada, y elegí anteponer la necesidad inmediata de otra persona a mis objetivos a largo plazo. Los ojos de Vivian no se apartaron de su rostro. ¿Te arrepientes de esa decisión? Su pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Cole respondió sin dudar. No, no me arrepiento de haber ayudado a alguien que necesitaba ayuda. Pero tengo preguntas sobre por qué esa persona sintió la necesidad de mentir sobre quién era. El silencio se prolongó hasta que Iris sugirió un descanso, y Vivian despidió a los demás para tener una conversación privada. La puerta se cerró con un clic, dejando a Cole y Vivian solos en una habitación que de repente se sintió demasiado pequeña. Ella caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento donde su camioneta estaba entre autos de lujo, un recordatorio de la distancia. Entre sus mundos. Tienes todo el derecho a estar enojado. Su voz era más suave ahora, con una vulnerabilidad que le recordó a Cole a la mujer junto al auto averiado. ¿De verdad? Respondió Cole. No estoy seguro de qué derechos tengo aquí ni a qué juego estamos jugando. Vivian se apartó de la ventana y él vio algo en su rostro que no esperaba. Incertidumbre genuina, tal vez incluso miedo. Iba conduciendo a una reunión sobre medidas de reducción de costos que eliminarían 60 puestos de trabajo cuando se me reventó una llanta. Cuando te detuviste a ayudarme, no tenías idea de quién era, pero me ayudaste de todos modos,
aunque te costó algo importante. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Sabes lo raro que es eso en mí? ¿Mundo? Cole se recostó, asimilando la información. Tu mundo donde la gente miente sobre nombres, trabajos e intenciones. Quería saber quién eras cuando no creías que importara. La confesión de Viven llegó en silencio. Quería ver si tu amabilidad era real o calculada. Cole se puso de pie, finalmente enfadado, rompiendo su meticuloso control. Así que esto era una prueba. Me tendiste una trampa para ver si pasaba una evaluación de carácter. Su voz se elevó. ¿Tienes idea de lo que significó esa entrevista para mí? ¿De lo que arriesgué al detenerme? Vivien se estremeció, pero no se defendió. Sé exactamente lo que significó. Por eso estoy aquí ahora. Deslizó una carpeta sobre la mesa con cuidadosa precisión. Dentro había evaluaciones técnicas que ubicaban a Cole en el 5% superior. Cartas de referencia de los clientes de Murphy elogiando su trabajo. La recomendación de Gerald para su consideración inmediata. Todas fechadas antes del lunes por la mañana, cuando conoció a Maya Collins. Pero, aún podrías haberme dicho quién eras. La ira de Cole se desinfló ligeramente, reemplazada por confusión. Debería haberlo hecho. Vivien asintió sin suavizar su tono. Pero fui egoísta. Quería que me vieran como una persona, no como un puesto. Quería recordar la sensación de que alguien te ayudara sin esperar nada a cambio. Antes de que Cole pudiera responder, estalló un alboroto fuera de la sala de conferencias. Emergencia en la instalación 2. La voz de Iris resonó con un crepitar en el altavoz, transmitiendo una tensión que hizo que ambos se enderezaran. Fallo grave en el equipo de la línea 3. Gerald va para allá ahora, pero la situación es grave. Todo el programa de producción está en riesgo. Viven. Cerró los ojos brevemente, calculando las implicaciones. Cole se encontró ante una decisión consciente, su cuerpo respondiendo a la descripción del fallo mecánico con interés automático. Su mente cambió al modo de concentración que le había servido durante años de diagnósticos complejos. ¿Qué tipo de fallo? Ya se dirigía a la puerta. Necesito verlo. Viven protestó porque él aún no trabajaba allí, pero Cole la interrumpió. Si quieres saber quién soy realmente, déjame mostrártelo. El trayecto hasta la instalación 2 duró 20 minutos a través del tráfico industrial de Portland. El BMW de Viven ronroneaba al pasar junto al mundo habitual de Cole mientras él repasaba mentalmente las posibles fallas del sistema hidráulico. Conducía con una intensidad concentrada, y el silencio entre ellos se sentía colaborativo en lugar de hostil. La emergencia suspendió las complicaciones personales, en pos de un propósito común. Eran dos personas intentando resolver un problema, nada más. La instalación 2 era un laberinto de maquinaria con un zumbido constante de producción, excepto la línea 3, que permanecía silenciosa e imponente. Técnicos frustrados y supervisores preocupados la rodeaban. Gerald los recibió con un alivio que se reflejó en su rostro. Nuestros mejores hombres han estado buscando durante 2 horas sin éxito. Este es un problema de $20 millones. Lo dijo como una advertencia, como si Cole debiera comprender lo que estaba en juego antes de involucrarse. Pero Cole apenas lo escuchó. Ya estaba dando vueltas alrededor del conjunto de transmisión principal con ojos expertos, captando detalles que los ingenieros frustrados habían pasado por alto. Se arrodilló junto a la carcasa de la bomba hidráulica con una intimidad diagnóstica que separaba a los mecánicos de los técnicos. ¿Alguien ha revisado la carcasa del filtro en el depósito hidráulico? Su pregunta se abrió paso entre la discusión técnica con una sencillez que revelaba o bien genialidad o bien ignorancia. Señaló una sección de la maquinaria que parecía idéntica a todo lo demás, pero su ojo experto percibió sutiles diferencias. La carcasa del filtro secundario,
cuya existencia desconoce la mayoría, está oculta tras el panel del depósito principal. Si se obstruye, genera contrapresión, lo que desencadena precisamente esta falla en cadena. Gerald frunció el ceño al ver los registros de mantenimiento que indicaban que todos los filtros se habían cambiado el mes anterior. ¿Filtros primarios? Sí, explicó Cole. Pero la carcasa del filtro secundario tiene un programa de mantenimiento diferente porque se supone que debe durar más. Sin embargo, cuando se trabaja con un alto volumen de producción, se obstruye más rápido de lo esperado. Ya se estaba quitando la chaqueta del traje y arremangándose con la eficiencia propia de la práctica. Necesitará una llave de 3/8, una linterna, 10 minutos y probablemente ropa limpia después de esto. Lo que siguió fueron 30 minutos de resolución metódica de problemas que distinguieron a los mecánicos experimentados de los ingenieros que entendían la teoría, pero que nunca se habían metido debajo de las máquinas. Cole desapareció en el laberinto de tuberías hidráulicas, siguiendo la lógica del sistema con manos que leían maquinaria como libros. Vivian observaba desde un lado, fascinada por la transformación de un hombre al que creía empezar a comprender. Este era Cole Brennan en su salsa. Seguro, concentrado, completamente cómodo. Entre grasa y metal, y soluciones prácticas. Cuando emergió con un mono prestado, empapado de fluido hidráulico, sonriendo con la satisfacción de haber resuelto un enigma que había desconcertado a todos los demás, exclamó, enciéndanlo, con la seguridad de quien sabe exactamente lo que ocurrirá a continuación. El sistema de transporte comenzó con un suave zumbido, el sonido más hermoso que nadie en la instalación 2 había escuchado en todo el día. Los componentes del ensamblaje se movían en perfecta sincronización mientras el programa de producción volvía a la normalidad. ¿Cómo lo supiste? Gerald miraba la maquinaria en funcionamiento como si presenciara un milagro. Cole se limpió las manos con un tono pragmático. Porque ya lo había visto antes. Máquina diferente. Mismo principio. Así que, a veces la solución no es complicada. Solo está oculta donde la mayoría no piensa buscar. Viven se acercó con una expresión que mezclaba aprecio profesional y reconocimiento personal. Eso fue impresionante. Y eso que solo era lunes por la tarde. La típica subestimación de Cole. Esto es lo que hago. Esto es lo que soy. La tranquila respuesta de Vivian transmitía una nueva comprensión. Ya veo. La pregunta es, ¿quieres hacerlo aquí? Cole la miró fijamente a los ojos, procesando no solo la oferta de trabajo, sino todo lo que los había llevado a ese momento. ¿Me ofreces el trabajo porque acabo de salvar tu contrato de $20 millones? La respuesta de Vivian fue inmediata y definitiva. Te ofrezco el trabajo porque eres justo lo que esta empresa necesita. Alguien que entiende que el trabajo real se hace en la planta, no en las salas de juntas. Gerald dio un paso al frente con energía decidida. Cole, no sé qué pasó entre ustedes dos antes de hoy, pero resolviste en 30 minutos lo que todo nuestro equipo de ingeniería no pudo resolver en 4 horas. Si Vivian te ofrece el trabajo, acéptalo. Cole miró a su alrededor en la planta una vez más, imaginándose parte de esta operación, liderando equipos, construyendo cosas importantes, todo lo que había deseado y más de lo que se había atrevido a esperar. Pero aún sentía que algo faltaba entre él y la mujer que había iniciado este complicado juego. Necesito pensarlo. Su honestidad rompió la euforia del momento. Vivian asintió con comprensión, no con decepción. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Pero la aclaración de Cole la sorprendió. En realidad, no necesito tiempo para pensar en el trabajo. Necesito tiempo para averiguar si puedo confiar en la persona que me lo ofrece. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Honestas, directas, imposibles de ignorar. El rostro de Vivian mostró que entendía lo que realmente le estaba pidiendo. No se trataba de salario,
beneficios ni responsabilidades laborales, sino de si los cimientos que estaban construyendo podrían soportar el peso de lo que vendría después. Esa tarde, Cole se sentó en los escalones de la caravana mientras Ruby jugaba en el jardín. Los tomates crecían bien y las judías ya tenían la altura suficiente para entutorarlas. Un trabajo sencillo y honesto que producía algo útil en un mundo que a menudo no tenía sentido. Ruby terminó de deservar y se sentó a su lado con las manos manchadas de tierra, pero con una expresión seria, lo que sugería que había estado procesando las complicaciones de la vida adulta. ¿Qué tal la entrevista, papá? Cuando él respondió, complicada, ella insistió en que le aclarara las cosas con una franqueza que iba al grano. ¿Complicada para bien o para mal? Cole lo pensó seriamente, sabiendo que Ruby merecía respuestas sinceras, aunque no fueran fáciles. Todavía no estoy seguro, cariño. A veces, cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, es porque lo son. Pero a veces es porque no estás acostumbrado a que te pasen cosas buenas. La pregunta de Ruby era inevitable. ¿Cuál crees que es esta? Cole guardó silencio un largo rato, contemplando la puesta de sol sobre Meadowbrook, donde habían construido su vida juntos. No era gran cosa según algunos estándares, pero era suya. Real, construida sobre el amor, el trabajo duro y los valores que su padre intentaba inculcarle sobre ayudar a la gente y hacer lo correcto. Mi instinto me dice que a veces las mejores oportunidades vienen disfrazadas de los mayores riesgos. Sintió la verdad de esas palabras, aunque la incertidumbre persistía. El martes por la mañana recibió una visita inesperada. Cole estaba preparando el desayuno cuando unos golpes en la puerta interrumpieron su rutina. Al abrir, se encontró con Viven de pie en los escalones de la entrada, con un aspecto claramente fuera de lugar con su atuendo de negocios entre casas modestas y vehículos prácticos. Viven. Esto es una sorpresa. Cole salió para tener privacidad. Ella explicó que necesitaba ver dónde vivía. Necesitaba entender quién era él realmente antes de pedirle que confiara en ella. Señaló la pequeña comunidad donde había criado a Ruby durante los últimos 3 años. Jardines bien cuidados y prácticos, coches antiguos mantenidos con evidente esmero, juguetes infantiles, testimonio de familias que aprovechaban al máximo sus modestas circunstancias. Esto es todo. Este es nuestro hogar. No es gran cosa, pero es nuestro hogar. Viven siguió su mirada con la atenta mirada de quien aprende a ver más allá de las apariencias. Es auténtico, dijo finalmente. Cuando Cole mencionó que era todo lo que podían permitirse con el sueldo de mecánico, ella aclaró, no me refería a eso. He pasado 15 años rodeada de gente que lo mide todo en términos de márgenes de beneficio y cuota de mercado. Este lugar se siente real. Antes de que Cole pudiera responder, Ruby irrumpió por la puerta con la mochila y el pelo medio despeinado, deteniéndose en seco al ver a Viven. Su radar social de 9 años captó de inmediato la atención adulta. «Papá, ¿todo bien?» La presentación de Cole denotaba la formalidad de alguien que buscaba la aprobación de los adultos. Navegando por relaciones complicadas mientras protegía a una niña de confusiones innecesarias. Ruby observó a Vivian con franca curiosidad. Los niños se enfrentaban a situaciones nuevas, y su evaluación no estaba filtrada por la cortesía adulta. ¿Es usted la señora a la que papá ayudó? Dijo que usted le ayudó a conseguir otra entrevista. Vivian se arrodilló a la altura de los ojos de Ruby con atenta mirada. Los niños que estaban de pie merecían respuestas honestas. Soy la señora a la que tu papá le arregló la llanta. Me ayudó cuando estaba varada y asustada, aunque eso significara perderme. Algo importante. La respuesta natural de Ruby reveló su comprensión del carácter de su padre. Eso es lo que papá hace. Ayuda a la gente. Mamá solía decir que era su superpoder. Entonces Ruby preguntó directamente si Vivian le daría el trabajo a su padre. La compostura de Vivian flaqueó ante la franqueza de alguien demasiado joven para las complicaciones corporativas.
Eso depende de si tu papá quiere. Pero la respuesta de Ruby fue inmediata. Claro que quiere. Ha estado practicando respuestas para entrevistas frente al espejo durante semanas. Quiere darme una vida mejor, pero le preocupa dejar al señor Murphy porque se siente leal. La protesta avergonzada de Cole fue afectuosa en lugar de enojada. Ruby lo abrazó rápidamente antes de sorprender a Viven con un abrazo también. Un gesto que reflejaba la generosidad inconsciente de los niños criados con amor a pesar de las circunstancias difíciles. Espero que le des el trabajo a papá. Se merece cosas buenas. Vieron a Ruby correr hacia el autobús escolar, con la mochila rebotando y el pelo ondeando tras ella, con una energía resiliente que la había sostenido a través de la pérdida y la incertidumbre. Cuando el autobús arrancó, Cole y Vivien se encontraron solos, con asuntos pendientes que se habían acumulado desde aquella mañana lluviosa en la Ruta 30. Es extraordinaria, dijo Vivien con sincera admiración. La respuesta de Cole denotaba orgullo y protección. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Lo único de lo que estoy seguro es de haber salido bien. Preguntó por qué Vivien estaba allí. Su respuesta reveló una vulnerabilidad que su imagen corporativa solía ocultar. Hace 3 meses, mi padre murió. La voz de Vivien, ahora más baja, cargaba con el peso de su legado y su responsabilidad. Construyó eArt Industries desde cero. Empezó como mecánico en un pequeño taller y lo convirtió en una empresa de 100 millones. Pero en algún punto del camino perdí de vista lo que realmente estaba construyendo. Explicó la filosofía de su padre. Una empresa era tan buena como la gente que trabajaba en ella. Que las ganancias no significaban nada si no se obtenían a costa de la calidad de sus empleados. A costa de tratar bien a la gente. Pero tras su muerte, la junta directiva impulsó cambios que eliminarían puestos de trabajo y reducirían las prestaciones, mejoras de eficiencia, que convertirían a los trabajadores en piezas intercambiables. Iba conduciendo a una reunión donde se suponía que debía aprobar esos cambios cuando se me reventó una rueda. Viven continuó, y Cole comprendió el contexto más amplio de su reunión, viendo cómo la crisis personal y la presión corporativa se habían cruzado en una carretera rural para crear la posibilidad de algo diferente. Y entonces conociste a alguien que te recordó por qué esos cambios estaban mal, dijo Cole. Vivian asintió. Conocí a alguien que dejó de lado toda su vida para ayudar a un desconocido. Alguien que antepuso la necesidad de otra persona a su propia oportunidad. Alguien que me recordó lo que mi padre realmente intentaba construir. Su honestidad era completa ahora, desprovista de lenguaje corporativo y actitud defensiva. Así que esto no se trata de caridad ni de sentirme culpable por mentirme, dijo Cole, comprendiendo a Danning. Vivian asintió. Se trata de que yo intento salvar la empresa que mi padre construyó sobre principios que había olvidado, de mí. Necesitaba a alguien que no me dejara olvidarlos de nuevo. Cole estudió su rostro en busca de señales de doble discurso corporativo, pero vio algo más complejo, una mujer que intentaba honrar el legado de su padre. Mientras luchaba contra la presión de quienes lo medían todo en términos de ganancias trimestrales. ¿Qué pasó con esa reunión de la junta directiva?, preguntó Cole. Vivian sonrió ampliamente. La pospuse. Les dije que necesitaba más tiempo para revisar las propuestas. No les gustó, pero ahora les estaba diciendo que eArt Industries iba en una dirección diferente. Estamos invirtiendo en los trabajadores. En lugar de eliminarlos. Construyendo calidad en lugar de solo recortar costos. Recordando que las personas que realmente fabrican nuestros productos son la parte más importante de nuestro éxito. Se puso de pie con movimientos que sugerían una decisión, no una partida. Cole sintió un cambio en su interior. Se dio cuenta de que esta conversación era más que una oferta de trabajo. Que Vivian le estaba pidiendo que formara parte de algo más grande que las necesidades individuales de ambos. Esa va a ser una decisión costosa, observó Cole. La voz de Vivian transmitía la convicción de un propósito redescubierto.
Tal vez a corto plazo. Pero mi padre no construyó esta empresa tomando atajos ni tratando a la gente como desechable. La construyó encontrando gente buena y dándoles la oportunidad de hacer un gran trabajo. Miró a Cole directamente. Creo que eres una de esas personas. Pero, más que eso, creo que puedes ayudarme a recordar cómo ser una de esas personas también. Cole volvió a mirar su remolque, el pequeño huerto donde él y Ruby cultivaban verduras, la vida que habían construido. A través del trabajo duro y las decisiones cuidadosas. Aceptaré el trabajo. Su decisión tenía el peso de una elección, no de la desesperación. Con dos condiciones, la inmediata aceptación de Vivian. A su petición de 2 semanas para capacitar a un reemplazo en Murphys condujo a su segunda condición. Cenar conmigo y con Ruby. Nada del otro mundo, pero quiero que mi hija sepa para quién voy a trabajar, y quiero que tú sepas en quienes estás depositando tu confianza. Los ojos de Vivian brillaron, y Cole se dio cuenta de que esta podría ser la primera invitación sincera que recibía en mucho tiempo. Me encantaría. Su voz era suave, casi frágil. Gracias, Cole, por detenerte, por confiar, por recordarme lo que mi padre intentaba construir. 2 semanas después, Cole Brennan entró por las puertas de Hart Industries como el nuevo gerente de operaciones de la planta 2. Vestido con una impecable camisa blanca y corbata que Ruby le ayudó a elegir, llevando la vieja caja de herramientas de su padre en una mano y el maletín que Vivian le había dado en la otra. El maletín le parecía extraño y profesional, pero la caja de herramientas le resultaba familiar, conectándolo con generaciones que habían construido cosas con sus manos y se habían enorgullecido del trabajo bien hecho. Su primer día incluyó reuniones con jefes de departamento, visitas a las instalaciones, papeleo que lo mareaba, pero también conversaciones con los operarios, quien lo miró con cauteloso optimismo. Brennan parece buena gente, oyó Cole decir a un veterano trabajador a otro durante la hora del almuerzo. El comentario tenía el peso de un juicio de valor viniendo de alguien que había trabajado con suficientes gerentes como para saber distinguir entre los que se preocupaban y los que simplemente administraban y sabían cómo usar una llave inglesa. Esa tarde, Vivian pasó por su nueva oficina, un espacio acristalado con vistas a la planta de producción donde se realizaba el trabajo de verdad. Cole había colocado la caja de herramientas de su padre en un lugar de honor en el escritorio, junto a las fotos familiares, y la pequeña planta que Ruby insistió en que haría el lugar más acogedor. Su conversación fue fluida, y se fue creando una cómoda familiaridad a medida que la relación laboral evolucionaba hasta convertirse en algo parecido a una sociedad. 6 meses después, Cole se encontraba en la misma sala de conferencias donde había descubierto la verdadera identidad de Vivian, pero el ambiente era festivo en lugar de tenso. Hart Industries acababa de conseguir su mayor contrato hasta la fecha, un acuerdo de 5 años, lo que significaba empleo y estabilidad para cientos de familias en Oregón. Damas y caballeros, anunció Vivian a los gerentes y miembros del consejo reunidos, con una voz que reflejaba la satisfacción de haber alcanzado metas que trascendían los informes trimestrales. Me complace informarles que la planta 2 hectáreas ha superado todos los objetivos de producción por tercer trimestre consecutivo, con un aumento del 20% en la calidad y del 15% en la eficiencia. Y, lo que es más importante, los índices de satisfacción de los empleados son los más altos en la historia de la empresa. Los aplausos fueron sinceros, reflejando un consejo que había aprendido a medir el éxito en algo más que las ganancias trimestrales. Después de la reunión, Cole y Vivian caminaron juntos hacia el estacionamiento, una tradición que se había desarrollado a medida que su relación laboral evolucionaba hacia una verdadera colaboración. Vivian había conservado su modesto sedán, diciendo que le recordaba mantenerse conectada con la realidad de las personas a las que servía. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Vivian, retomando una conversación de meses atrás. Cole miró hacia atrás, al edificio donde había pasado los meses más satisfactorios de su vida profesional, donde había ayudado a implementar programas que daban a los trabajadores una voz real en las decisiones de la empresa,
donde había formado parte de algo más grande que él mismo. Solo uno, dijo. Vivien parecía preocupada hasta que él explicó. Lamento que hayamos tenido que sufrir un pinchazo y perder una entrevista para encontrarnos. Lamento todo el tiempo que perdimos antes de descubrir cómo trabajar juntos. Vivien rió, sincera, sin reservas. A veces, el camino más largo es el más corto a casa. Mi padre solía decir eso. Permanecieron en un cómodo silencio, observando el cambio de turno mientras los trabajadores se dirigían a sus coches. Personas con familias esperando, facturas que pagar, sueños para sus hijos. Personas como Cole lo había sido 6 meses atrás. Personas a las que la empresa ahora trataba como su activo más valioso. Esa noche, Vivien llegó al tráiler de Brennan con pastel de chocolate y una sonrisa que se había vuelto familiar. Estas cenas habían pasado de ser una obligación a una tradición. Un recordatorio semanal de que el éxito significaba más que un logro profesional. Los mejores logros eran los que se compartían con las personas importantes. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina que había sido testigo de sesiones de tareas y cuentos antes de dormir, y de conversaciones serias sobre el futuro. Los espaguetis eran la conversación perfecta, un pastel de chocolate fácil de una pastelería cara que Vivien había descubierto durante su año aprendiendo a apreciar los placeres sencillos. Viven, dijo Ruby al terminar la cena, con la franqueza que se había convertido en su sello distintivo. ¿Echas de menos ser rica? Viven casi se atragantó con el café, sorprendida por la clase de pregunta que solo Ruby haría con inocente honestidad. Ruby, protestó Cole, pero Ruby continuó. Es una pregunta justa. Viven miró a Cole, que intentaba no reírse de la franqueza de su hija, antes de volver a mirar a Ruby con seria atención. Preguntas importantes que merecen atención. Ruby, nunca fui realmente rica en lo que importa. Tenía dinero, pero no tenía amigos que se preocuparan por mí. Para quien yo era. No sentía que mi trabajo tuviera sentido. No tenía personas como tú y tu padre que me recordaran lo que era realmente importante. La respuesta satisfizo a Ruby. Así que la amistad es más valiosa que el dinero. La respuesta de Vivien fue perfecta. El pastel de chocolate sabe mejor cuando lo compartes con la gente que te importa. Más tarde, después de que Ruby se acostara y Vivien se preparara para irse, ella y Cole se sentaron en los escalones de la entrada, observando cómo aparecían las estrellas en el cielo de Oregón. Una noche despejada que hacía que la vida en un pueblo pequeño se sintiera espaciosa en lugar de limitante, llena de posibilidades que se revelaban en momentos de tranquila contemplación. Cole, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Vivien, y cuando él la animó, ella se preguntó en voz alta qué habría pasado si él no se hubiera detenido esa mañana. Cole consideró la pregunta seriamente, siguiendo la línea temporal alternativa hasta su conclusión lógica. A veces pienso en ello, pero luego recuerdo lo que mi padre solía decir sobre los arrepentimientos. Viven esperó, y Cole continuó. Dijo, lamentar una buena acción era como disculparse por ser humano. Dijo, cada vez que ayudas a alguien, estás apostando a que el mundo vale la pena el esfuerzo. Y aun cuando la apuesta no dé los frutos esperados, sigues ganando. Porque te has demostrado a ti mismo que eres el tipo de persona que hace esa apuesta. Su voz transmitía la sabiduría heredada de generaciones de trabajadores que aprendieron a encontrar significado en el servicio en lugar de en la acumulación. Vivien guardó silencio un momento, asimilando la sabiduría de generaciones que habían aprendido a encontrar significado en el trabajo y la conexión en lugar de en la acumulación. Tu padre suena como un hombre sabio. Cole asintió. Le habrías caído bien. Habría visto en ti lo que yo veo. Alguien que intenta honrar a quienes vinieron antes mientras construye algo mejor para quienes vienen después. Vivien se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta de su coche, con la vacilación de quien tiene algo importante que decir pero no sabe cómo expresarlo. Cole, gracias. Cuando él le preguntó por qué esta vez, ella respondió por detenerse, por confiar,
por recordarme que la mejor manera de honrar el legado de alguien es vivir según sus valores en lugar de solo hablar de ellos. La respuesta de Cole fue igualmente significativa. Sincero. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo. Gracias por mostrarle a Ruby que el trabajo puede ser significativo y que las empresas pueden ser fuerzas para el bien. Mientras Vivian se marchaba en coche, Cole permaneció en los escalones unos minutos más, pensando en la cadena de decisiones que lo habían llevado a ese momento. Un pinchazo, una entrevista perdida, la decisión de ayudar a una desconocida, una directora ejecutiva lo suficientemente valiente como para admitir que necesitaba que le recordaran quién se suponía que debía ser. Nada de eso había sido planeado. Todo requería fe en las personas y en posibilidades que no se miden en informes trimestrales. Su teléfono vibró con el mensaje de Vivian. Gracias por la cena. Gracias por la amistad. Gracias por demostrar que las cosas buenas le suceden a las personas que eligen la bondad en lugar de la comodidad. Cole respondió, gracias por demostrar que a veces las personas que más necesitan ayuda son las que tienen el poder de ayudar a los demás. Dentro del tráiler, Ruby probablemente ya estaba dormida, soñando con proyectos científicos y solicitudes de becas, y un futuro lleno de posibilidades que parecían alcanzables en lugar de imposibles. No era el final que Cole había imaginado cuando se vistió para su entrevista aquella lluviosa mañana de lunes. Era una mejor prueba de que a veces las citas más importantes son las que uno se pierde. Y a veces las mejores oportunidades se disfrazan de obligaciones para ayudar a los demás. Cole Brennan se levantó, se sacudió los vaqueros y entró para ver a su hija una vez más antes de acostarse. Ruby dormía plácidamente en una habitación llena de libros de ingeniería y ciencias, con su escritorio cubierto de solicitudes de becas que ya no parecían sueños imposibles. En la mesita de noche, junto a una foto de Laura, estaba la tarjeta de visita que Vivian le había dado, con el título de futura ingeniera impreso debajo de su nombre. Por la mañana, todos se despertarían y volverían al trabajo de construir algo que valiera la pena construir. Una empresa que demostrara que el éxito empresarial y la dignidad humana no eran mutuamente excluyentes. Una comunidad donde los niños pudieran soñar con futuros que parecieran alcanzables. Un mundo donde la bondad aún se recompensaba y a las buenas personas se les seguían dando oportunidades para hacer un gran trabajo. Pero esta noche, durmió en paz, sabiendo que habían apostado el uno por el otro y habían ganado. Sueños llenos de pinchazos que lo cambiaron todo, y de gente que se detenía a ayudar a desconocidos sin saber que eso daría pie a los capítulos más importantes de sus vidas. Prueba de que a veces los mayores riesgos realmente conllevan las recompensas más importantes. Y que su padre siempre había tenido razón al decir que ayudar a la gente es más importante que ayudar a otros.